Muy buenas tardes, estamos aquí para este segundo episodio de What is Law. ¿Qué tal, Matías? Hoy día tenemos un colega académico de la Facultad de Derecho, Mauricio Duche, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, tiene un máster en la Universidad de Stanford y el tema que vamos a conversar hoy día es un tema de especial atención a la contingencia, que tiene que ver con el control de identidad y las reformas que se han propuesto en el último tiempo para ampliarlo, ¿no? Ya vamos a discutir sobre qué quiere decir específicamente esto y para extenderlo a menores de edad. What is love? Baby, don't hurt me no more. Mauricio, primero que nada, bienvenido, un gusto estar aquí contigo. Partamos por algo bien básico para que nuestros auditores sepan de qué estamos hablando. Mauricio, ¿qué es un control de identidad? Bueno, muy buena pregunta, porque se habla mucho de los controles de identidad, pero se cometen normalmente errores bien importantes. Lo peor es que la autoridad lo comete cuando justifica las reformas. El control de identidad consiste en una facultad policial, es decir, carabineros y la policía de investigaciones pueden hacerlo sin necesidad de que nadie los autorice. Pueden pedirle a una persona que se identifique, ¿cierto?, que exhiba su cédula de identidad o algún otro documento de identificación. Y en Chile tenemos dos tipos de controles de identidad. Uno que es el control de identidad que se mal llama investigativo, que está regulado en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, que tiene más de 20 años, y que básicamente le dice a la policía, tú puedes pedirle la identificación a una persona en la medida en que tengas un indicio de que esta persona ha cometido, se apresta a cometer o intenta cometer un delito, u otras causales más objetivas, como por ejemplo si la persona está encapuchada o embosada, con eso basta para controlar la identidad. Ahora, en este control, el control mal llamado investigativo, que yo prefiero llamar control a secas, la policía no solo tiene las facultades de pedirle la identificación, sino que puede registrarte tus vestimentas, tu equipaje, o por ejemplo la mochila, o el vehículo, si tú andas en un vehículo, y además puede retenerte hasta por 8 horas en este proceso, es decir, una detención de corto plazo. El otro gran control es el control que se llama preventivo, que es una facultad relativamente nueva, fue establecida el año 2016 en favor de las policías en lo que se denominó la Agenda Corta Antidelincuencia, y que le permite a las policías pedir la identificación, pero ahora sin ninguna hipótesis, básicamente porque se les da la gana, en la medida en que la persona esté en un lugar público, la vía pública, por ejemplo, la calle, o en un lugar privado de acceso público, por ejemplo, una clínica, un mall, podrían ser un lugar privado de acceso público. Exacto. Por el solo hecho de andar en estos lugares, la policía, sin razón, sin causal, sin justificación, te puede pedir la identificación. ¿Qué es lo que hizo la ley? Como esto es una facultad que extiende exponencialmente los controles de identidad, lo que hizo es que restringió los plazos de duración. Esta facultad se puede ejecutar hasta por 1 hora, recuerden, las otras por 8 horas, e impide los registros de vestimentas, vehículos o equipaje, y además la última restricción fue que se impidió ejercerlo respecto a menores de 18 años, e incluso la ley señaló que si la persona había dudas de si tenía más o menos de 18 años, tenía que reputarse como mayor de edad y por tanto no podía realizarse el control preventivo. Oye, Mauricio, y en este contexto la pregunta obvia que uno se podría formular es, ¿para qué sirve el control de identidad? ¿Qué busca hacer la policía con el control de identidad? ¿No? Bueno, yo creo que aquí hay un discurso explícito y más bien lo que ocurre es una práctica, unos fines más ocultos. El discurso que explícitamente ha estado en el debate en Chile en los últimos años ha sido que el control de identidad sería una herramienta fundamental para el combate contra la delincuencia, básicamente significando que es una herramienta que va a permitir identificar a muchas personas que tienen órdenes de detención pendientes, ¿cierto? Y que por tanto, si las controlamos, vamos a poder verificar que existía una orden de detención pendiente y las vamos a poder detener, o que va a servir para, ¿cierto?, atrapar gente que eventualmente está cometiendo un delito, por ejemplo, porque lo registramos y encontramos drogas, armas, o eventualmente porque la vamos a disuadir de cometer delitos que suponía iban a cometer en el futuro. Estos son los objetivos, por así decirlo, explícitos. En los implícitos, los que están bajo la mesa, toda la literatura comparada lo respalda, pero es lo que uno ve también en la práctica nacional, el control de identidad se realiza como una facultad de control social, que se aplica en muchos escenarios distintos. Por ejemplo, la protesta social es una forma de controlar la protesta, o de tener presencia policial en la calle con facultades de intervención. Esto, que es más implícito, que está debajo de la mesa, nunca se ha dicho públicamente que es una función que se busca en los controles de identidad, pero la policía probablemente presiona por la ampliación de los controles más bien por esto, para tener mucha presencia y poder ir a la calle y que nadie les diga nada, o sea, que pueden intervenir en las personas
pedirle, exigirle cosas, trasladarlas, moverlas del lugar, etcétera, etcétera. Mauricio, muy ligado a lo que acabas de decir, ¿qué grupos de personas están más expuestas a este control? Bueno, aquí hay que ir a la evidencia que disponemos en Chile y además, cierto, que es lo que también nos muestra la evidencia comparada de países que tienen facultades similares, no exactamente iguales. En Chile, los datos que yo tengo, que son de la base de datos de Carabineros, en una base de datos de 3.600.000 controles que miden entre los 3 trimestres del 2017 y primer trimestre del 2018, nos permitieron identificar que, punto uno, los controles son una cuestión fundamentalmente masculina, más o menos el 82% de los controlados son hombres, solo un 17% mujeres, y tratándose de hombres hay una fuerte focalización en hombres entre 20 y 39 años. Más del 50% del total de controles se realizan en hombres entre 20 y 39 años y el otro 50% en los otros hombres y en el resto de las mujeres. Sin embargo, otra cosa que sabemos es que, por lo menos para este periodo en que yo tenía la base de datos, los extranjeros controlados fueron un 2.2% del total de controles. También tenemos temas de distribución de edades, pero no tenemos datos básicos que nos permitan una mucho mejor caracterización de quiénes son los que controlan. Por ejemplo, no sabemos el domicilio de residencia de las personas controladas, no sabemos los rasgos o características, digamos, de color o étnicas que pudieran tener las personas. Otros elementos de apariencia física, corte de pelo, tipo de vestimenta, que nos permitirían tener una imagen mucho más fina del potencial uso discriminatorio o arbitrario que suele hacerse de estos controles, porque toda la evidencia comparada te indica que efectivamente uno de los grandes problemas de los controles de identidad es que tienden a, déjame ponerlo de una forma elegante, no se distribuyen democráticamente en nuestra sociedad, sino que ponen énfasis en los grupos vulnerables. Uh-huh. Indicios que tenemos en Chile indican que estaría ocurriendo lo mismo, pero lamentablemente las propias policías no producen la información que nos permitiría hacer un juicio más fino y hay que, por vía de test indirectos, llegar a esta conclusión. Oye, Mauricio, y a propósito justamente de la información que las policías producen, ¿no era en 2016 justamente una de las herramientas de control que se iba a tratar de superponer al trabajo de las policías? Es decir, para evitar que se produzcan justamente estos usos discriminatorios, las policías tienen que producir información que permitiera, bueno, a los académicos, a las académicas, pero a la población en general, saber a quiénes están controlando. ¿Qué pasó con esa obligación que estaba establecida en la ley, no? Sí, eso es un muy buen punto. Por la enorme crítica que genera la ampliación de los controles de identidad, cuando se creó el control preventivo, la ley explícitamente puso que Carabineros debía producir estadísticas trimestrales y el Ministerio del Interior publicarlas para precisamente permitir una evaluación permanente del uso de esta facultad. Sin embargo, en los casi 3 años de vigencia de la ley, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido porque Carabineros produce mucho menos datos de los que deberíamos tener para hacer una evaluación fina de cómo se ocupa la facultad. Y luego porque el Ministerio del Interior publica normalmente con bastante retraso, pero además información extremadamente agregada que realmente no sirve para nada. Los auditores pueden meterse en la página web del Ministerio del Interior, van a encontrar un banner donde hay estadísticas, ahí podrán ver las estadísticas trimestrales que publican de los controles de identidad, y lo que hay un número agregado en el trimestre que dice algo así como 1.200.000 controles, de los cuales, no sé, 1 millón y tantos son controles preventivos, 100.000 son controles investigativos. Y eso realmente no permite saber cómo funciona. Aquí tenemos una vulneración flagrante, no solo de lo que señala la ley, sino que sobre todo el espíritu de la ley, que era permitir que pudiéramos evaluar, tener un diagnóstico mucho más fino de esta facultad. Y esto es lo que a mí me sorprende cuando, por ejemplo, hace un par de días la subsecretaria de Prevención del Delito dijo, no, si nos amplían los controles de identidad, ahora vamos a poner deberes de producción estadística. Pues estos ya existen. Exacto. Se pusieron hace 3 años y se han incumplido flagrantemente. Entonces me quiere decir que ahora sí quieren cumplir la ley. Es bien impresentable el argumento, para decirlo en simple. Mauricio, ¿y qué tan utilizado es esta técnica en otros países? En ese sentido, ¿es una excepción a lo que sucede afuera o es algo generalizado? Mira, los controles de identidad como concepto es algo que se ha ido generalizando hoy día en el mundo comparado con distintos nombres. Sin embargo, una constante que uno puede notar es que ellos regulan esta facultad mucho más restringida. En general, los controles de identidad en el mundo anglosajón, pero también en el mundo europeo continental y en otros países en América Latina, operan sobre la base de que la policía puede pedir la identificación de las personas en la medida en que haya algún tipo de sospecha, lo que en Chile llamaríamos indicios. O sea, en esto se parecen a los controles del Código Procesal Penal, los controles que yo llamaba secas o que mal se llaman investigativos. Es bien anómalo que la policía tenga estas facultades sin que haya sospecha, como lo permite el control preventivo. Y esto se traduce en
cuando uno encuentra cifras a nivel comparado, que es bien difícil encontrarlas, se da cuenta que en Chile se ocupa de una manera gigantesca. El año 2018 en Chile tuvimos cerca de 5 millones de controles de identidad, que te dan una tasa, para que pueda ser comparada con otros países, de unos 255 controles por cada 1.000 habitantes. Les tiro datos comparados. Inglaterra, para el periodo 2017-2018, tuvo una tasa de controles de identidad de 5 por cada 1.000 habitantes. Lo mismo que Escocia. Nueva York, que fue una jurisdicción que utilizó muy intensamente los controles de identidad como una estrategia de control de crimen, en el peor año, en el año que más controles se hicieron, llegó a tener una tasa de 82 controles por cada 1.000 habitantes. Recordemos, nosotros tenemos 255, y hoy día, producto de varios cuestionamientos que tuvo, a la amplitud que había adquirido esta facultad en la práctica, están haciendo una tasa de 1.3 controles por cada 1.000 habitantes. Es decir, Chile está muy, muy disparado en términos de cómo se ocupa esta facultad, y esto tiene que ver con la práctica policial, por un lado, la tolerancia que ha habido con esta práctica policial, pero también con leyes que son extraordinariamente permisivas. Entonces, déjenme, yo sé que viene otra pregunta, pero básicamente esto enmarca cuál es la discusión del proyecto de ley hoy día. Hoy día no estamos discutiendo realmente si queremos que haya o no controles de identidad. Los controles de identidad existen, se ejercen de una manera intensísima, más allá que cualquier otro país, cierto, que yo conozca hoy día en América Latina, Europa o en el mundo anglosajón. Lo que estamos discutiendo realmente es si queremos estas facultades amplias, ampliarlas aún más. Exacto. Hoy, Mauricio, dos cositas sobre la experiencia comparada para quizás pasar al otro tema. La primera, una tiene que ver con que nosotros en Chile tenemos cédula de identidad, entonces andamos con nuestra identidad en general, no para todos lados. Te la piden para comprar remedios, para ir al supermercado, para los descuentos, etcétera. Y esto es algo que no en todos los países del derecho comparado existe. Hay países donde no existe esta cédula de identidad. Entonces, un poco cómo se hace el control de identidad en esos países, una cuestión. Y lo segundo tiene que ver con los países que mencionaste Inglaterra, mencionaste el caso de la ciudad de Nueva York, te vi el otro día en un programa de televisión, mencionabas el caso de París. Si tú te fijas, las autoridades muchas veces apuntan justamente a esos mismos países que los vemos como países más desarrollados para decir, allá también se hacen, ¿por qué no hacerlo acá? Pero ocurre que la realidad político-criminal de esos países habla de un fenómeno que es bastante distinto al que tenemos nosotros acá. O sea, si pensamos en París, si pensamos en Nueva York, si pensamos en Londres, estamos pensando en ciudades que han sido atacadas con ataques terroristas. O sea, otro tipo de, comillas, delincuencia, ¿no?, a la que se le hace frente con este mismo tipo de medidas, ¿no? No, absolutamente. Y ellos, como les decía, punto uno, tienen unas facultades mucho más restringidas. La policía no puede controlar a quien quiera porque quiera. La policía solo puede controlar en la medida que tenga algún tipo de sospecha, y esta sospecha puede estar asociada a un delito, al porte de un arma, y hay mucha legislación especial en relación a sospechas que puedan tener que ver con la posibilidad de actos de corte terrorista. Pero esto, de hecho, ha sido hoy día fuertemente cuestionado por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uh-huh. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un fallo reciente de febrero de este año, de febrero del 2019, en que le dijo a Reino Unido, oiga, controles en el contexto de persecución de delitos terroristas realizados en puertos, aeropuertos o estaciones de buses o trenes, sin sospechas no son admisibles. Fíjate, o sea, focalizado a lugares muy específicos y en contexto de delitos terroristas, la Corte Europea le dijo esto no es admisible porque no le podemos entregar tantas facultades sin algún tipo de indicio. Y zona relativamente sensible, diría un muy sensible. Y lo mismo ocurrió en Nueva York. En Nueva York parece un súper buen caso, porque en Nueva York la política de tolerancia cero, conocida por todos, ¿cierto? Uh-huh. Esta estrategia de cero tolerancia con las infracciones menores, generó como una de las herramientas centrales el uso de los controles de identidad para parar a la gente, ¿cierto? Y esta práctica se cuestionó y las Cortes Federales el año 2013 emitieron un pronunciamiento que dijeron que en la práctica la policía, al estar controlando más gente que los que los indicios o las sospechas soportaban, incurría en comportamientos inconstitucionales, y eso hizo que bajara de 82 por 1000 a 1.3 por 1000. En Chile, completamente fuera del contexto, ¿cierto?, de delitos terroristas, sino que de delincuencia común. O sea, hemos seguido ampliando y hoy día se quiere ampliar más. Hay un tema de proporcionalidad más o menos evidente en términos de derechos fundamentales, porque los controles de identidad, y esto es algo que a veces la gente no lo sabe, se dice, no, pero si el control de identidad es algo buena onda, que nada hace nada tema. No. A ver, tal vez para algunas personas el control de identidad es algo anecdótico que dura 2 o 3 minutos, pero el control de identidad permite hoy día en Chile detener a una persona hasta 8 horas o 1 hora, permite registrarla, y está documentado, más bien anecdóticamente, ¿cierto?, que en los contextos de controles de identidad se producen situaciones de abuso policial, se producen situaciones de violencia, ¿cierto?, y sobre todo que la experiencia es más violenta y más traumática tratándose de las personas más vulnerables. Entonces,
se afecta la libertad individual, se afecta la intimidad y la privacidad, se afecta, ¿cierto?, potencialmente la integridad física, ¿cierto? Y por tanto, estas afectaciones solo se justifican en casos, ¿cierto?, graves o importantes, y hoy día lo que el legislador quiere hacer es decir, aun cuando no haya justificación, vamos a permitir esto. Y si es que la justificación del legislador, como si se pudiesen dejar de lado todos estos temas que tú acabas de mencionar, fuese la eficacia, ¿qué es lo que demuestra la evidencia? ¿Qué demuestra lo que se ha podido observar hasta ahora? ¿Es esta una herramienta eficaz para los fines que quiere lograr? Bueno, aquí hay que ver dos cosas nuevamente. ¿Qué evidencia disponemos en Chile por una parte y cuál es la evidencia nuevamente en el ámbito comparado donde hay bastante investigación? En Chile tenemos poca investigación, pero la poca que tenemos y los pocos datos que tenemos, recuerden la crítica que hacía al inicio del programa, ¿cierto? Producimos mucho menos información que la que quisiéramos para poder tener una evaluación más fina, pero con los pocos datos que tenemos da cuenta claramente de que los controles de identidad en general son una herramienta de reducción de la delincuencia que produce resultados relativamente bajos o precarios. Y particularmente, dentro del mundo de los controles de identidad, el más malo, el menos eficaz, son los controles preventivos, que paradójicamente son los que el legislador está tratando de ampliar. Déjeme ponerle números para que la gente tenga una idea. La tasa de eficacia de un control de identidad se mide, de acuerdo a los propios parámetros que han estado en el debate público, de acuerdo a la cantidad de casos en que se realizan controles de identidad y en los que la policía pilla a una persona o que tiene una orden de detención pendiente o que termina siendo detenida como consecuencia del procedimiento de control. Esa tasa de eficacia es de un 3.4% aproximadamente en los casos de los controles preventivos. Tratándose de los controles investigativos o a secas, como yo los he llamado, esa tasa sube un 6.5%, es casi el doble. Déjame ponerlo esto en los siguientes términos, por poner una cifra. Con 2 millones de controles a secas, yo logro el mismo resultado que más o menos 4 millones de controles preventivos. Y por tanto, como te digo, esto, que es la cifra nacional, además hay que mirarla con otras cuestiones, porque alguien dice, bueno, pero da lo mismo, hagamos 4 o 6, lo que importa es el efecto en crimen. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Los datos muestran que desde que entraba en vigencia el control preventivo, no detenemos más personas que las que deteníamos antes. Exacto. Ni detenemos a más personas por delito de mayor connotación social, en un contexto en donde los ingresos del sistema se han mantenido estables. ¿Cierto? Eso por una parte. Y todo esto es plenamente consistente con la evidencia comparada. Hoy día hay mucha investigación en el ámbito comparado en que estas facultades análogas se miden, y básicamente hoy día el acumulado de esta evidencia te dice que en el mejor de los casos el efecto que tienen los controles preventivos como estrategia de reducción del crimen o prevención del delito es marginal. Esto es el mejor de los casos, normalmente cero resultados. Y que cuando tienen resultados, este es resultado de controles muy focalizados en lugares territoriales muy específicos con objetivos muy concretos. Por ejemplo, detectar armas en el barrio Bellavista, por así decirlo. Y los efectos que producen, que como digo son un poco mejores que los controles en general, tienden a disolverse en el tiempo, o sea, son de muy corto plazo y no son expansibles a un territorio jurisdiccional más amplio, o sea, una ciudad completa o menos el país. Entonces hoy día tenemos mucha evidencia que indica que si queremos invertir efectivamente en eficacia, si queremos tener un impacto mucho mejor en prevención y reducción de la delincuencia, hay que invertir en otras estrategias policiales, pero no en los controles de identidad y menos en los preventivos. Es súper interesante ese punto porque al principio dijiste que de alguna manera la ampliación de estas facultades que son poco eficaces tiene un efecto simbólico importante, que es que dota a la policía de una presencia, ¿no? La gente está viendo policía que está haciendo controles, la policía tiene por otro lado que dar menos explicaciones porque no hay justificación, no hay que mostrar indicios, etcétera. Pero ahora mi pregunta también es desde el punto de vista como del carabinero de a pie, que quizás esta es una pega que también es fácil para él hacerla. Extremadamente fácil, porque básicamente el control preventivo lo que ha ido significando en la práctica es subsidiar un mal trabajo policial, es decir, salga a la calle, vaya a la pesca milagrosa, agarre lo que se pueda, no tiene que dar mucha justificación de lo que hace, ni tampoco, por así decirlo, hay seguimiento de los resultados que produce esto. Entonces, otro de los efectos no vistos, yo creo, en este tema, es que a mí me parece que habíamos llegado a un consenso importante en Chile que se reflejó incluso en algo que este propio gobierno hizo, que fue crear esta mesa transversal de seguridad ciudadana a principios de su mandato, en donde el consenso central al cual se llegó es que hoy día en Chile uno de los desafíos principales en materia de seguridad pública es la baja calidad profesional y de trabajo de nuestras policías y particularmente carabineros, y por tanto la agenda tenía que estar centralmente a mejorar esto.
Y esta medida, en cambio, borra con el codo lo que escribimos con la mano, porque le dice a la policía, sabe que salga con estrategias de baja calidad, vaya a la calle, haga operación rastrillo, y sabemos que esto, por ejemplo, no es capaz de producir efecto en los problemas de criminalidad que hoy día más acusan a nuestra sociedad, que son las bandas de droga, las bandas de asalto. Esas bandas no se disuelven, ni se atacan, ni no hay ninguna experiencia positiva que los controles preventivos vayan a tener un impacto respecto de ellas. O sea, una intervención que solo desde una perspectiva muy simplista parece, pero no es eficaz. Eso. No, y además déjame ponerte otra variable que ha salido menos en el debate público, y es que hay mucha evidencia que te indica que uno de los problemas a largo plazo que genera esto es un enorme deterioro de la relación entre comunidad y policía, Ajá. que genera a mediano plazo, ¿cierto?, enormes niveles de desconfianza y deslegitimidad de la policía en la comunidad, y esto se traduce en cuestiones tan importantes como que la gente no denuncia, como que la gente no entrega información para la investigación de delitos. Es decir, a muy corto plazo esto se paga también en problemas de eficacia, por una parte, y por otra parte hay mucha evidencia, y reciente, hay un estudio publicado el mes pasado por la National Academy of Science en los Estados Unidos, que indica que esto tiene un impacto negativo en los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes más vulnerables, latino y negro en el caso de los Estados Unidos. Se dice que los jóvenes que han tenido un contacto frecuente con las policías a través de los controles de identidad o sus equivalentes funcionales tienen un mucho más alta grado de probabilidad de ser detenidos en 6, 12 y 18 meses por la comisión de delitos que jóvenes incluso con trayectoria criminal previa. O sea que parece que esto produce un efecto de, por así decirlo, de reforzar conductas antisistémicas o contrarias a la autoridad, y que por tanto tenemos que tener ojo, porque si la justificación pública es que tenemos que lidiar con la delincuencia juvenil, tal vez con esta medida estamos amplificando el problema. Mauricio, para terminar un poco la idea del programa, ¿no es cierto, Matías? ¿No? La pregunta es Java. La pregunta del rigor, ¿no? Es qué es el derecho, ¿no? Y lo que tratamos de mostrar un poco, lo que queremos tratar de ver si lo logramos, ¿no? Es que el derecho tiene pareciera ser como dos caras, ¿no? O sea, una cara con la que maltrata muchas veces, y aquí vemos que el derecho ha servido para darle estas facultades exacerbadas a la policía para hacer estos controles, ¿no? Que no están sujetos a control. Y la pregunta, y con eso comenzamos a cerrar, es, ¿tú sugerirías que hay alguna cara amable, ¿no? Bondadosa, de amistad que uno puede rescatar del derecho a propósito de los controles de identidad? ¿No? Bueno, yo creo que la cara amistosa es lo que ha ocurrido todavía en otros países. En Chile no ha llegado a esto, pero por ejemplo la misma experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de las Cortes Federales norteamericanas y todo el debate público que se ha generado en esos países en términos de regular con mucho más precisión en qué consisten las facultades policiales y cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos. Yo creo que en Chile la agenda ha estado lamentablemente muy unilateralmente focalizada en los poderes policiales, pero tengo la impresión de que estamos en un momento bisagra en que como sociedad nos estamos empezando a dar cuenta que el derecho cumple un rol central en la protección de las libertades individuales y que más bien la policía es un objeto de tutela, ¿cierto?, de supervisión del derecho, y no nomás alguien que pide sin rendir cuenta. Así que yo creo que hay una expectativa, una esperanza, el derecho puede jugar un rol clave. Lamentablemente en Chile hemos estado viendo hasta el momento un lado de la moneda nomás. 1.000.000 de gracias por estar acá, Mauricio. Realmente muy aclaratorias todas tus respuestas sobre este tema tan contingente. Y antes de dejar los invitados para la próxima sesión de What is Law junto a Domingo, Mauricio, un tema que quieras poner para hacernos pensar sobre todo esto. Sí, a ver, yo elegí un tema del último disco de Father John Misty que se llama God's Favorite Customer. El disco, en mi opinión, uno de los mejores discos del 2018, pero todavía me tiene en el 2019 buena parte pegado, y la canción es We Are Only People and There's Not Much Anyone Can Do About It. Traduciendo, somos solo gente y no tenemos mucho que hacer respecto a ello, y tal vez esto nos puede orientar acerca de cómo la policía se comporta y cómo protegemos a los derechos ciudadanos. People, we're only people. There's not much anyone can do, really do about that. But it hasn't stopped us yet. People, we know so little about ourselves. Just enough to wanna be nearly anybody else.
What is Law? Conversaciones sobre leyes, constitución y derecho conducido por los abogados y académicos UDP Matías Guilof y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP.